paso a paso estamos desarrollando este tema tan, pero tan importante en el libro de Romanos, y hoy nos toca ver capítulo 1 de Romanos, versículos 14 al 16. Vamos a ver 3 perspectivas y una pasión. Estamos dentro del tema general que he denominado Viviendo con la eternidad en mente. Un coleccionista de perlas preciosas merodeaba los pasillos de una exposición de joyas y minerales hace algunos años, cuando de repente percibió una piedra preciosa color violeta, del tamaño y formato de una papa. Él la observó y luego, con mucha calma, le preguntó al vendedor de ese puesto en particular: ¿Así que quiere $15 por esa piedra? El vendedor, dándose cuenta que esa piedra no era tan atractiva como el resto, respondió: No, deme 10 solamente. Esa piedra fue certificada como un zafiro de 1900 caras, 800 veces más grande que cualquier zafiro. Su precio, $2.28 millones. Sin embargo, se necesitó a alguien que supiera lo que estaba buscando para reconocer el valor de ese zafiro, verlo por medio de ojos que nadie había visto hasta entonces. En Romanos, capítulo 1, se nos da una breve pero poderosa narración de cómo el apóstol Pablo veía a la gente y a la vida en general. Su perspectiva de la vida era diferente a la de otros. Él veía a individuos que aún necesitaban mucho por mejorar con otros ojos. Y también veía su relación con Cristo y la Iglesia como ninguna otra persona. Aún así, Él va a desafiarnos a que veamos a la vida con estos mismos ojos. Francamente, Pablo vivió una vida con la eternidad en mente. Se aferró de la vida como si ésta fuera un zafiro no descubierto. En un texto autobiográfico y muy peculiar, Pablo dice 3 cosas en cuanto a sí mismo. Al hacerlo, revela su perspectiva, la cual es responsable de que vea a la vida con propósito eterno. En primer lugar dice: soy deudor. En Romanos capítulo 1, versículo 14, Pablo da la primera de las 3 declaraciones que lo describen. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Amigos, esta es una perspectiva que cambia la vida de uno. Para Pablo, el vivir para Cristo en este mundo no era una opción, era una obligación. ¿Por qué? Porque él se consideraba deudor. Tal vez usted haya llegado a este pasaje y en su mente se está preguntando si era posible desendeudarse. Quizás usted le debe dinero a la tarjeta de crédito o a una universidad o a una casa de créditos. Tal vez usted esté pensando en cómo librarse del interés de la hipoteca de su propiedad. Tal vez simplemente se esté preguntando cómo hará para efectuar el próximo pago. Muchas personas tienen deudas de tarjeta de créditos de hasta $7,000. La gente se preocupa porque está en deudas. Así veía Pablo a la vida. En sus cartas podemos ver que él se preocupaba por su deuda, solo que la deuda en la cual él está pensando es una deuda que tiene con Dios, ya que tiene que efectuar un pago al mundo completo. Déjeme mostrarle las 3 deudas del creyente. Hay varios pasajes en la Escritura que revelan la deuda del creyente en al menos 3 formas. En primer lugar, tome nota, por favor, como siempre le digo, cada creyente está en deuda con Jesucristo. Pablo le escribió lo siguiente a los creyentes en Corinto. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Él dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra. Pablo nos transporta en la imaginación a la plaza en la que se vendían esclavos.
Allí estaba usted, en esa plaza de esclavos, esclavo del pecado y de Satanás, sin ayuda y sin esperanza. Pero luego, Jesucristo vino a ese mercado de esclavos y lo vio. Dio un paso adelante y pagó el precio para comprarlo. Ahora usted le pertenece. Ahora podemos decir con nuestro entendimiento lo mismo que decía el profeta Miqueas, que al hablar por Dios en el capítulo 6 dice: «De la casa de servidumbre te redimí». Pablo le escribiría lo siguiente a los creyentes en Éfeso en el capítulo 6, versículo 6: «Sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios». Tenemos que comprender que Jesucristo no nos debe nada, nosotros le debemos a Él todo. Nosotros estamos en deuda con Cristo por su amor y su sacrificio vicario a nuestro favor. Pero eso no es todo. Hay una segunda deuda. Cada creyente está endeudado con la Iglesia, con el cuerpo de creyentes. Pedro escribió lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 8 al 11. Dice así: «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén». En otras palabras, cada creyente recibió un regalo de parte de Dios y debe devolver el favor sirviendo al cuerpo de Cristo. Usted recibió un regalo, pero no le pertenece al cuerpo, a la Iglesia. Y uno tiene que hacer los pagos al cuerpo en forma de ministerio espiritual. En esta manera, uno utiliza sus dones espirituales sirviendo al cuerpo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Pero en tercer lugar, uno no es solo deudor con Jesucristo, no solo con la Iglesia, sino también con el mundo. En tercer lugar, el creyente tiene una deuda con el mundo. Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio». Ahora, el versículo 19 dice: «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Pablo dice: «No soy libre, podría serlo, pero voluntariamente me he hecho un esclavo a todos para poder así ganar a algunos». Pablo se refiere específicamente a ese tipo de deuda en Romanos capítulo 1, versículo 14. «A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor». Estas son dos frases paralelas. La segunda frase simplemente reitera el pensamiento de la primera, pero con diferentes palabras. Pablo está diciendo que es deudor a aquellos que hablan griego y a los que no, los no sabios, o puesto de otra manera, es deudor a cada ser humano. Luego repite el concepto al decir a sabios y a no sabios, los que no tienen educación. Pablo se consideraba a sí mismo en deuda con toda la humanidad. Aquellos que han descubierto el tesoro del Evangelio deben de compartirlo con todas las personas que puedan, como si fuera una deuda con el mundo. La mayoría de las personas tienen una actitud absolutamente opuesta. No viven la vida con la eternidad en mente, sino que el aquí y ahora pensando en qué cosas pueden aprovechar. No tienen el punto de vista de un deudor. No le deben nada a nadie. De hecho, creen que todo el mundo les debe a ellos. Viven como si el mundo les debiera la felicidad, los ingresos, como si la familia les debiera respeto, su jefe les debiera un ascenso, su esposa le debería la cena, los hijos le debieran buenas notas y la iglesia le debiera un buen lugar y un asiento asegurado. La verdad es
que según la perspectiva de Pablo y de cualquiera que viva con la eternidad en mente, nadie le debe nada a usted, sino que usted le debe todo a todos. Esto sí que es diferente, ¿no le parece? No es lo que la cultura moderna enseñó, por supuesto. Eso no es lo que la naturaleza caída, depravada y egoísta del hombre nos dicta. La naturaleza humana siempre pide, pide y pide. Es parte de nuestra naturaleza caída. ¿Alguna vez escuchó a un niño de 4 años decir, «Este es mi juguete favorito, puedes quedártelo»? «Oh, eso es mío, pero lo comparto contigo con mucho gusto»? ¿Escuchó esto alguna vez? No lo creo. Y nosotros, los adultos, que hace mucho conocemos a Cristo, pero que no crecimos en Cristo, solo pensamos en lo que podemos obtener. Lo que podemos obtener de parte de Dios, de parte de la iglesia y del mundo. Oramos a Dios pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole. ¿No le parece que es así? Y le decimos a la iglesia, yo voy a ir a las reuniones si me dan esto y me proveen de esto otro. Y le decimos al mundo, eso es mío, todo mío, y quiero más, voy por más. En cambio, Pablo pensaba en qué podía dar. Él miraba la vida con la eternidad en mente y decía, con una perspectiva inusual, soy deudor. Soy deudor de Cristo, soy deudor a la iglesia, soy deudor al mundo entero. Pero también él decía, estoy listo. Pablo dice otra cosa más de sí mismo en Romanos 1:15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si Pablo no hubiera incluido esta frase, quizás lo podríamos ver como a alguien que fue reclutado en el servicio y no a alguien que voluntariamente se anotó. Él podría haber encogido sus hombros, agachado la cabeza y susurrado, bueno, me parece que me voy a predicar el Evangelio porque se lo debo al mundo. Pero la verdad es que Pablo estaba entusiasmado y apasionado por anunciar el Evangelio. No era una simple obligación, se trataba de algo que le producía satisfacción. Él había encontrado la fuente de vida y estaba constantemente sirviendo vasos a todo aquel que estuviera sediento. Estaba buscando constantemente métodos para alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Le cuento esto. Hace unos 100 años atrás, el doctor James Naismith se anotó en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Springfield, Massachusetts. Él tuvo que encarar el mismo problema que los demás responsables de la organización, que era tratar con jóvenes aburridos durante el frío y oscuro invierno. El frío impedía que hubiera actividades al aire libre y solo había un número limitado de actividades que podían atraer a los jóvenes en un lugar cerrado. En diciembre de 1891, el doctor Naismith tuvo una idea. Se trataba de un juego nuevo. Le pidió a uno de los empleados de limpieza que colgara 2 cajones en 2 paredes opuestas. Como el empleado no consiguió cajones o cajas que fueran lo suficientemente rígidas, colgó 2 canastas vacías que había por ahí. Bajo las indicaciones del doctor Naismith, las colgó a unos 3 metros de altura. En un periodo de 1 hora, Naismith ya había desarrollado unas 13 reglas para este juego que empleaba una pelota de fútbol. Como el juego consistía en embocar la pelota en los cestos, lo llamó baloncesto. Las multitudes que se acampaban para ver el juego que él había inventado nunca más se fueron de los estadios. Es interesante que, años más tarde, él fue entrevistado en cuanto a su inspiración y dijo lo siguiente: yo inventé el juego para guiar a jóvenes a Cristo. ¡Qué maravilloso! Este hombre estaba pensando en otros e invertir su vida para ganarles para la eternidad. En mi despacho tengo un librito que he regalado a muchas personas en varias oportunidades. Se trata de un tratado escrito por el dueño de un negocio.
dirigido a sus empleados e ideado para ser un regalo de Navidad. El título de la publicación es «Esta es la razón». En este tratado, él explica con ilustraciones simples la verdad de la existencia de Dios y del sacrificio de Cristo. En la actualidad, ese pequeño libro se ha traducido en más de 30 idiomas en una tirada de 25 millones de ejemplares. Ahora, uso estas ilustraciones teniendo en mente que quizás ninguno de nosotros vaya a inventar un deporte internacional o a publicar un bestseller en 30 idiomas. Ese no es mi punto. La extensión de nuestro mensaje va por parte de Dios. Puede que usted le predique el Evangelio a un solo niño, o a un vecino, o a un amigo, o a algún familiar. El creyente tiene la obligación y siempre tiene que estar listo, preparado. Isaías nos cuenta su propia historia en el capítulo 6 de su libro. Escuche bien el sentido de gratitud por su obligación y cómo estaba listo para proclamar el mensaje. En los versículos 1 al 8 leemos allí de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5 dice, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí la porción de la palabra. Isaías estaba en deuda con Dios a causa del perdón de sus pecados e instantáneamente estaba listo para dar las buenas nuevas. Dios le preguntó, ¿a quién enviaré? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero el apóstol Pablo también dice, no me avergüenzo. Hay otra cosa más que Pablo nos dice de sí mismo en Romanos capítulo 1. Él nos ha dicho ya que está en deuda y que está listo. Ahora, fíjese lo que dice en la primera parte del versículo 16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio. Quizás alguien haya escuchado a Pablo decir, estoy listo, no veo la hora de predicar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Y ellos deben haber pensado, ¿Roma? ¿Quieres venir a Roma a predicar? ¿Alguien te contó algo acerca de Roma, Pablo? Aquí adoran al emperador Nerón. Este lugar va a despreciar el Evangelio de cualquiera que dice haber resucitado. Vamos, Pablo, esta es la capital del imperio más grande del planeta, sin mencionar que es el lugar más pagano e inmoral de todo el reino. Además, Pablo, aquí se adora a Nerón, el incienso diario es para el César. Uno no puede tener otro rey que no sea el César. Quizás Pablo estaba pensando en las palabras de David, que escribió lo siguiente en el Salmo 119:46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esto me hace acordar a un episodio reciente con un político que tuvo que enfrentar a un comité para que lo ratificaran después de ridiculizarlo y cuestionarlo. ¿Por qué? ¿A causa de alguna inmoralidad escondida, tal vez? ¿Por ser miembro de alguna secta extraña? No. ¿Sabe que no?
porque hizo referencia en uno de sus discursos a la fe de los colonos que decían que no hay otro rey sino Jesús. No hay otro rey sino Jesús. Su declaración trajo una tormenta de controversias. Un candidato presidencial que no logró la presidencia solía mencionar a Dios siempre. Sus oraciones y menciones religiosas eran titulares en los diarios. Todo era positivo, los medios lo amaban. Su religión era su placa de honor. Y uno siempre escucha a presidentes hablar de Dios con frases como que Dios les bendiga o que Dios nos ayude. Si uno habla de Dios, es razonable, pero no se le ocurra mencionar a Jesucristo. No diga ese nombre, cuidado. Y haga lo que haga, no mencione que Jesús es el rey de nada. De hacerlo ha perdido la razón. Pablo, ¿de veras quieres venir a Roma? Los romanos ya habían catalogado al cristianismo como una forma de canibalismo al hablar de la cena del Señor. Ellos pensaban que los creyentes se comían a los muertos. Los judíos pensaban que los creyentes eran herejes y blasfemos. El cristianismo no era popular en Roma. Era ofensivo al decir que el hombre es pecador y que Cristo es la propiciación por el pecado. William Newell escribió lo siguiente, escuche bien. Pablo era de pequeña estatura, con un aspecto algo delicado. Tenía una capacidad de oratoria pocas veces vista. Y aquí vemos a Pablo débil en sí mismo, con un aguijón en la carne, pero listo para ir a Roma. ¿Y predicar qué? Al Cristo que los judíos habían rechazado y crucificado, usando soldados romanos bajo la orden de un gobernador romano. ¿Un hombre valiente? ¿A dónde en la historia va a encontrar a alguien como Pablo? Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, todos marcharon con la protección de sus ejércitos, ejerciendo control sobre sus hombres. Pero Pablo marchó solo con Cristo al centro del mundo, a un imperio, y sacudió al mundo con nada más que el Señor Jesucristo. ¡Qué hermosas palabras de William Newell! Pablo les diría a los romanos y a todos nosotros, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Le pregunto, ¿está usted avergonzado? ¿Le da vergüenza inclinar su rostro cuando está en un restaurante para agradecerle a Dios por los alimentos? ¿Le da vergüenza decirle a sus compañeros de trabajo que el domingo fue a la iglesia? ¿Le da vergüenza llevar su Biblia al trabajo o a la escuela? ¿Se avergüenza? Pablo escribió varios años después a su hijo en la fe, Timoteo. Le dijo lo siguiente en 2 Timoteo 1, versículos 8 y 9. Escuche bien. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué, Pablo? Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué día se trata, Pablo? Le podemos preguntar. Del día en el que lo voy a ver cara a cara, podría decirnos Pablo. Pablo contemplaba el futuro, por eso veía el presente con otros ojos. A causa de ello, veía a las personas de otra manera. Otros veían simplemente piedras que valían monedas. Sin embargo, Pablo veía zafiros para la corona de su Señor y Salvador. ¿Qué ve usted? ¿Sabe una cosa? La población mundial de personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, crece a un ritmo de 138.000 personas cada 20 horas.
Desde el momento en que usted salió de la iglesia el domingo pasado hasta el próximo domingo, la población mundial que no conoce a Cristo creció más de 1 millón de personas. Si uno pudiera poner a todos estos individuos en fila, lograría una fila tan larga que daría la vuelta al mundo unas 8 veces. Si usted pudiera subirse a un auto y pasar junto a esta fila de personas, estos millones que no han sido redimidos sin siquiera mirarlos a la cara, solo conduciendo el auto a unos 100 kilómetros por hora sin parar, sin poder decirles nada, tardaría un poco más de 4 años en hacer todo el recorrido. Cuando usted conduce su auto por la ciudad, ¿qué ve?, le pregunto. Cuando camina por el centro, ¿qué está viendo? Cuando va a la escuela o a un evento deportivo, ¿qué ve? Pablo hubiera visto personas a las cuales les debía su vida. Mis amigos, Pablo vivió una vida obligada, siempre listo y jamás avergonzado de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vivía para el día en que su Salvador viniera a buscarlo y a la luz de ello. Es otra manera de decir que Pablo vivía con la eternidad en mente. Eso determinaba la manera en que él vivía el presente. Estaba en deuda, estaba listo y no se avergonzaba. Le pregunto, ¿cómo está viviendo usted? ¿Está viviendo aferrado y atado a las cosas materiales de este mundo? ¿Y cualquier cosa que pierde se lamenta muchísimo? ¿Por qué no vive pensando en la eternidad? ¿Y cómo va a cambiar su vida? ¿Y cómo va a ver diferentes a las personas que le rodean seguramente? Tal vez es un buen momento para orar. ¿Por qué no habla con Dios? Le invito a que ya culminando nuestro programa, usted ore a Dios y reenfoque su vida mirando la eternidad.